por qué el Partido Popular no es capaz de convencer a la mayoría parlamentaria de echar a este gobierno si es tan nefasto y si es como ustedes han dicho. Gracias. Y hoy el presidente del gobierno, y lo tengo que decir así, y lamento hablar en estos términos de quién es presidente del gobierno, tengo que decirles ni tan siquiera una gruesa capa de maquillaje ha sido capaz de tapar el cemento de hormigón armado con el que cubre su rostro. Aquí estamos hablando de un secretario de organización del Partido Socialista y un número 3 de Sánchez. Dos manifiestamente, secretarios de organización. Manifiestamente, o sea, en problemas serios de corrupción porque le señalan un informe de la UCO. En la Comunidad de Madrid, la número 3 de Ayuso, no es que la señale un informe de la UCO, que la señala, es que está imputada por 3 delitos de corrupción. Y no la piden la dimisión, ni a ella ni a Ayuso, al revés. Lo que hacen es nombrarla organizadora del Congreso del Partido Popular en Madrid y nombrarla presidenta de la Asamblea y aforarla mientras la están investigando. Entonces, yo lo dije el otro día, no creo en la superioridad moral de la izquierda. No creo que moralmente seamos superiores ni inferiores a nadie. Pero creo que lo que nos define es qué medidas tomamos cuando las cosas suceden. Y aquí se han tomado algunas medidas insuficientes, pero se han tomado algunas. En otros casos lo que se hace es aplaudir a los corruptos. Es que yo vi a Feijóo, en el caso Campeón, aplaudir a los condenados por corrupción. Y yo no sé, me pides a mí como que nosotros lo que deberíamos hacer es inmediatamente tumbar al gobierno, que creo que tiene más que ver con las ganas de tumbar al gobierno de algunos que con la preocupación por la corrupción. Y yo lo que te digo es que yo lo que veo es que la número 3 de Ayuso, nadie le pide la dimisión, al revés, la nombran secretaria de organización y la ponen a dirigir el Congreso del Partido Popular. Hombre, para pedirle a los demás contundencia uno tiene que estar en condiciones de poder hacerlo. Yo aquí lo que estoy haciendo es pedir responsabilidades al Partido Socialista, dimisiones, y estoy esperando la rueda de prensa y creo que he sido bastante contundente hoy, y que he dicho que no tienen ningún derecho a pintarle la cara ni al pueblo español, ni a la izquierda en general, ni a los propios militantes socialistas. Pero Sánchez no puede trabajar por y para los españoles porque ni tiene mayoría parlamentaria, ni tiene un proyecto para España y le carece de la dignidad necesaria para ser presidente del gobierno. ¿Cómo explica el Partido Popular no ser capaz de convencer a 4 diputados, después de toda la exposición que ha hecho sobre Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, lo que viene, ha hablado de una muerte lenta, de agonía? ¿Cómo explica el Partido Popular que Alberto Núñez Feijóo sea incapaz de convencer a 4 diputados de los que apoyan a Pedro Sánchez de apoyarle a él una moción de censura? Si mañana en la Junta de Portavoces, tal y como parece, el Partido Popular no consigue que los socios parlamentarios, la mayoría parlamentaria, apoyen ni siquiera una comparecencia de Pedro Sánchez para explicar estos casos, ¿qué autocrítica hacen? ¿Cuál creen ustedes que es el motivo propio? Ya nos ha explicado qué es lo que opinan de los demás. ¿Por qué el Partido Popular no es capaz de convencer a la mayoría parlamentaria de echar a este gobierno si es tan nefasto y si es como ustedes han dicho? Gracias. Pues somos incapaces de convencer probablemente, y esto es una opinión personal, somos incapaces de convencer a 4 diputados para que nos apoyen una moción de censura porque tenemos principios y porque no estamos dispuestos a coger un avión a Waterloo. O la presentación de una hipotética moción de censura es la que le he dicho. Hoy, una moción de censura sería un balón de oxígeno para el sanchismo. Incluso cuando se ha planteado por parte de algunos de estos tabloides digitales que efectivamente se señala la financiación irregular del Partido Socialista por las cuotas que pagan los altos cargos, yo el primero, a la organización para poder financiarla, eso no es financiación irregular. Eso al contrario. Creo que lo que hace es evitar la financiación irregular porque, entre otras cuestiones, estamos los cargos públicos contribuyendo con nuestros propios recursos y no con recursos espurios a la financiación de la estructura de nuestra organización. Donde además incluye el nombre de la gerente del partido, que es una de las personas mencionadas en el informe de la UCO como persona encargada de recaudar el impuesto. Es que es todo, de verdad, a mí me parece que es todo un disparate. Sabes que esa mención al impuesto es la contribución que hacen los cargos públicos a su propio partido. Pero lo tendrán que aclarar. Que es algo que ocurre en todos los partidos. Bueno, pero lo tendrán que aclarar. De momento la UCO A mí me parece que esto no hay que darle menos peso del que tiene, porque tiene mucho peso y hay que dárselo. Pero me parece también que hay gente que lleva pidiendo elecciones desde el día que perdieron las últimas. Hoy algunos de los nombres de esta nueva ejecutiva aparecen en esos informes de la UCO. Ojo, ojo con esto, porque lo que aparecen son conversaciones sobre ellos. En ningún momento, ni mordidas, ni trama, lo que hablan es de
un impuesto, que es como el Partido Socialista habla de sus donaciones al partido. Pero la derecha está diciendo ya, ojo con la renovación, porque estos nombres aparecen en el informe de la UCO. De nuevo, vuelvo a decir, ese aparecer significa se habla de ellos o hablan de las donaciones que hacen al partido, no de irregularidades. O convocas elecciones y te vas a tu casa, o proteges el gobierno de Progreso porque crees que está haciendo cosas que tienen sentido. Yo creo que está haciendo cosas que tienen sentido en lo económico, en lo laboral, en lo social, y que es un gobierno que merece la pena en muchos aspectos. Teniendo en cuenta que esto que ha sucedido es de una gravedad inaudita, ¿no? Y como he dicho antes, creo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez no tenían ningún derecho a ponernos en esa tesitura, ni a la gente de Progreso, ni a la gente de su propio partido, ni al país en general, ¿no? Pero sí que creo que hay motivos para sostener este gobierno. Primero, porque no hay financiación del Partido Socialista demostrada. Segundo, porque no hay enriquecimiento o participación del presidente del gobierno como sí lo hubo en otros casos. Tercero, porque se están dando explicaciones que te pueden gustar más o menos, pero no se dan a través de un plasma, como hemos vivido en este país, ha hecho una rueda de prensa. Y cuarto, porque tenemos un problema y es que la alternativa a esto, bueno, pues es un bloque que primero no ha asumido la derrota electoral, desde el minuto 1 llevan pidiendo elecciones, no es que las pidan por la corrupción, las llevan pidiendo por cualquier cosa desde el minuto 1 y no supone ninguna garantía contra la corrupción. Y poco margen hay ahí. Sí me parece que son útiles dos cosas que ha planteado. La comisión de investigación en el Congreso me parece que no es poca cosa. Y la ronda de conversaciones con sus socios de gobierno, en las que yo adelanto desde luego que desde Más Madrid vamos a ser muy exigentes en cuanto a las medidas para que esto no se vuelva a repetir. Eso implica la reforma de la ley de contrato del Estado, eso implica la reforma en los mecanismos de contratación pública, eso implica buscar algún tipo de responsabilidad de los partidos políticos a nivel económico por este tipo de corrupciones. Quiero decir, si el dinero hay que devolverlo, el dinero hay que devolverlo. Y si no, los partidos políticos se tendrán que hacer también responsables de lo que hacen. Y por último, la responsabilidad de las empresas. Nosotros ya hemos llamado a comparecer a José Manuel Entrecanales, responsable de Acciona, porque nos parece sospechoso que una misma empresa, hay otras más, aparezcan en todos los casos de corrupción que ha habido en España en los últimos 20 o 30 años en relación con la administración pública, ¿no? Es algo que pensamos que hay que estudiar. Y como digo, poco margen entre romperlo todo o proteger el gobierno. Ha decidido proteger el gobierno. Ahora bien, creo que siendo cierto la campaña de acoso que ha tenido este gobierno desde el minuto 1, si el presidente entiende que eso le sirve como un cheque en blanco para hacer lo que quiera, se equivocará y no le quedan más balas, será la última.